esta fiesta alto-aragonesa con la cual hemos comenzado, vamos a irnos ahora al canto por excelencia, como es nuestra jota aragonesa. Y en primer lugar, la voz que nos viene desde Híjar, la voz de Luis Gálvez y a continuación, Montserrat González. No lo graba ahora. Bueno, pues seguimos con el canto, vamos a irnos ahora de ronda. El pasado 16 de mayo, Semblante Aragonés hacía un festival folclórico en el auditorio de nuestra ciudad y allí estrenamos varios temas y uno es este que les vamos a ofrecer a todos ustedes. Nuestros cantadores se van de ronda a Peñalba.
Bueno, pues esta era la ronda en Peñalba. Y de ronda de Peñalba nos vamos ahora hasta el Bajo Aragón, concretamente a la localidad de Andorra, y el día de la fiesta mayor y a la salida de la misa en honor a San Macario se celebra esta danza ancestral que viene de un baile denominado gitanillas. Con todos ustedes, fiesta en Andorra.
sé. Bueno, y tras esta fiesta en Andorra seguimos de nuevo con voces que hemos traído por todos ustedes. Y de Andorra a Belchite, con esta gran jotera, la golondrina de Belchite. Con ustedes María Pilar Sanz en primer lugar y a continuación un cantador que nos viene desde Montalbán, Joaquín Luengo.
nuevo con el canto. Si antes hemos escuchado a los 4 cantadores que nos han trasladado hasta Peñalba, nos vamos a ir ahora hasta la provincia de Teruel y recordar un canto tradicional que se celebra la noche de San Juan. Con todos ustedes, las mañanas de San Juan. Bueno, pues era el canto dedicado a las mañanas de esa festividad 24 de junio como es San Juan. Vamos a ir en la provincia de Teruel, una de las tradiciones, yo diría no solamente de la provincia de Teruel, sino de toda nuestra geografía aragonesa. Los días de la fiesta grande hay unas procesiones donde realmente las mujeres van a la iglesia y ofrendan pues el pan para que luego sea bendecido y repartido entre todos los asistentes y entre todo el pueblo. Nosotros vimos muy similar, algo parecido, en ese pueblo pequeñito de la provincia de Teruel, pero que es encantador como es Estercuel. Y dijimos, bueno, ¿por qué no a esta tradición le vamos a poner un baile, una coreografía? Y buscamos una música, hicimos la coreografía y este es el resultado que espero que les guste. Con todos ustedes, la Jota Pan Benditera.
grabado un poquito, sí, no te preocupes. Sí. Bien, ahora acabamos. Bueno, dejamos el baile, volvemos con más voces que hemos traído para todos ustedes. Y en primer lugar, la voz de esta jovencísima cantadora de Peñalba, Cristina Arroyo. Y a continuación, la voz que nos viene desde aquí cerquita, desde el Burgo. Con ustedes, Juanjo Nerín. No, la Marta nada. Mañana ya, la Marta acaba con hoy. O sea que, pero bueno, ya lo verás en el
la ronda en Peñalba la estrenamos, como decíamos, en el auditorio, en la Sala Mozart, conmemorando 25 años después que hiciera su presentación Semblante Aragonés. Bueno, hicimos otro canto también que para nosotros presentábamos ante el público y hoy queremos volverlo a hacer para todos ustedes, que sabemos que es más duro, sobre todo con este frío, aguantar ahí estoicamente nuestra jota, y eso es que les gusta y eso es que nosotros queremos agradecérselo también con este canto que se llama Las Panaderas. Más que caro. En la puerta del horno la panadera, Ría Macarena.
folclore. Simplemente la percusión acompaña al trabajo y al canto. Ese canto que alivia tantas veces la faena de trabajar. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con una jota que creo que sus 4 estrofas lo dice todo. Dice así: grandes para los reveses, luchando, tercos y rudos. Somos los aragoneses, gigantes y cabezudos. El segundo de la derecha. Se quedará ya con lo que...
Seguimos con nuestro canto y seguimos con nuevas voces. Voces que la primera nos viene desde Estelcuel y él se llama Lolo Gracia. Y seguimos con la voz que nos viene desde un barrio, el más jotero que pueda haber, el barrio La Jota. Con ustedes, Marián Peralta. Bueno, llegando a la recta final, ya hemos escuchado a todos y cada uno de nuestros cantadores y cantadoras. Bueno, pues vamos a escucharlos ahora todos juntos en este famoso estribillo, despacito y callandico.
personas que son el soporte de nuestro canto y de nuestro baile, para nuestra rondalla. Un fuertísimo aplauso para Óscar, para Juan Antonio, para Javier, para Sergio, para Ángel, para Félix, para Jesús, para Carlos y para Miguel Ángel. Un fuertísimo aplauso para todos ellos. Bueno, y con esta esperemos que el festival y el recorrido que hemos hecho a través de nuestros cantos y de nuestros bailes haya sido del agrado de todos ustedes. Y vamos a poner punto final con un tema extraído de una maravillosa zarzuela que lleva por título este, Alma Aragonesa. Dile que eso es lo habitual. Sí, es lo habitual. Por favor.